Hola, buenas tardes, buenos días, depende de dónde estén y a la hora que estén mirando esto. Quiero partir con una pequeña reflexión. Durante mucho tiempo, el parto humanizado en Chile quedó atrapado en una idea que lo limitó profundamente. Básicamente que era un privilegio, algo propio de mujeres con más información, con más recursos y por lo tanto con mayor capacidad de elegir. Y aunque este origen efectivamente es real, también se transformó en una traga porque lo que comenzó como una demanda visible desde ciertos sectores terminó siendo interpretado como una práctica de élite, como si vivir un parto respetado, acompañado y consciente fuera como un extra, no una necesidad básica. Ahí es donde se instala el problema, porque en Chile la mayoría de los nacimientos ocurren en el sistema público y sin embargo durante años la humanización de la atención fue vista como algo difícil de implementar, casi un lujo, y especialmente en contextos de alta demanda y recursos limitados. Pero la experiencia nos muestra y nos mostró otra cosa en la vida real. Cuando existen equipos comprometidos, cuando la gestión prioriza la humanización y cuando los espacios están bien diseñados, lo que ocurre no es un lujo, es una mejora en la calidad del cuidado. Y lo más importante, cuando esto se ofrece a las mujeres, y a todas las mujeres estamos hablando, conecta con necesidades que en realidad siempre estuvieron ahí. Ser escuchadas, comprender lo que les pasa, poder decidir, vivir el nacimiento como algo más que un procedimiento meramente clínico. No es que no lo pidieran, es que nunca se les ofreció como una posibilidad real. Por eso, seguir pensando que el parto humanizado es parte de una agenda de nicho no es solamente un error, sino que es una forma de perpetuar la desigualdad, porque humanizar no es hacer más, es hacer mejor. Por lo tanto, no es un privilegio, es una forma más justa de entender la salud. Y quizá la pregunta de fondo sería, ¿quién decide qué es lo esencial cuando hablamos de nacer? Porque la dignidad no debería depender del lugar donde ocurre el nacimiento, ¿o sí? Bueno, bienvenidos al quinto programa del podcast Registro Crítico de la revista Descentrados, ya avanzando en este ciclo que está hermoso y que estamos compartiendo con ustedes para poder ampliar la conversación. Y para eso, hoy día en particular tenemos a Bruno Solari. Él es psicólogo, es experto en humanización de la salud y mindfulness, ¿se dice? ¿Sí? O atención plena. O atención plena. Me encanta, mucho más. Mira, no tenía la traducción, excelente. Docente y ex asesor del MinSal, desde ahí nos conocemos, vamos a contar un poquito de esa historia. Y parte esencial en la implementación y en el diseño del plan de humanización de la salud que quedó hasta el periodo anterior como a punto de ser lanzado, ¿verdad? Pero que ya se empezaron a ver algunos temas durante la implementación. Hoy día es el director del Centro Presentia de Innovación y Humanización de la Salud de la Universidad Finisterra, ¿verdad? ¿Está bien? Así es. Ok, muy bienvenido Bruno y gracias por aceptar esta invitación a conversar acerca de humanización de salud, humanización del parto, etcétera. Gracias, Cami. Acá me tienes siempre disponible para hablar de estos temas. Excelente, muy bien. Bueno, seguramente va a aparecer por acá la presentación, pero como que tenemos que contar de alguna manera cómo nos conocemos. Bruno trabaja en el MinSal, yo soy la directora de Hum Chile, dedicada hace más de 16 años a la humanización del parto, al diseño de soluciones para poder humanizar el modelo de atención de parto. Y nos conocimos hace yo creo que 2 años, 3 años ya. 3 probablemente. 3 años, Probablemente. claro. Sí. A partir del Congreso, ¿cuándo fue el Congreso de Humanización de la Salud? El primero fue en septiembre del 2023 y el segundo en 2024. Y ahí yo creo que ahí nos conocimos. El que En el organizó 2024. Sochis, el El 2024. que organizó Sochis, claro. Sí, O sea, sí. En la Universidad Silva Enríquez. ¿Te suena? sí. Ahí, ¿no? Sí, fue claro, pero yo no pude ir porque no conseguí entrar. Bueno, eso fue muy chistoso porque yo accedo a este congreso, que era mi sueño de que era un congreso de humanización de salud, sin embargo, no habían entradas, ya había pasado muchísimo tiempo y por lo tanto no era posible inscribirme. Y yo quería ir como público, sí, o sea, ni siquiera tener algún lugar, pero era como, quiero ir a escuchar esto, aquí va a estar la gente que habla como yo. Y no habían. Y solo logré matricularme online. Ajá.
participé, vi las ponencias y ahí dije, wow, aquí hay una conexión. O sea, yo vengo desde el mundo activista y inicialmente como de, oye, humanicemos el parto, recomendaciones OMS y tal. Y por otro lado me doy cuenta que en realidad había, y no solamente desde las personas, sino que desde el ministerio, más que una intención, ya un plan andando, diseñado de humanización de la salud. Entonces, lo primero que quiero saber es cómo llegaste tú como al concepto de humanización Ok. y cómo nace esta política. Ok. Em, También parecido a lo que tú dices, como de buscador, ¿no es cierto? De estar como activista y buscando. Mi activismo diría que tiene que ver con las prácticas de atención plena, por llamarlo Claro. así, o mindfulness, pero atención plena, prácticas de conciencia, que van más en la línea como de desarrollo personal, que pudiera llamarse como prácticas de autocuidado, pero también espiritual. Y también, ¿sabes qué? Hay otro cruce que yo también me considero súper activista en el involucramiento de los padres en la crianza. Entonces tenía Perfecto. Súper. ese otro tema. Y fundé una consultora para dictar programas de atención plena desde el 2014 en organizaciones, Perfecto. empresas, colegios y el área de salud. También un proyecto súper movido por como la intuición y una motivación de querer compartir con la mayor cantidad de personas algo que para mí había sido súper transformador en mi vida. Oye, ya, pero no puedo dejarlo ¿Qué? así. Espérame. Necesito saber cómo fue que partiste con esto, porque en el fondo, yo digo, es como vender algo que la gente no entiende igual. O sea, como vender un Sí. programa de atención plena es como vender una silla de parto humanizada. Bueno, sí, sí. Cuéntame sí, un sí, poquito de eso, sí. de cómo fue esa experiencia, como de emprender en algo que nadie entendía tampoco de qué se trataba. Bueno, 2014 además no sonaba, no, hoy día está incluso Exacto. más de moda, mindfulness, eso suena más, digamos, como hablar de meditación. Eh, bueno, yo creo Un ejemplo, ¿qué no, pasó? Una yo, anécdota. yo conocí la meditación cuando estudiaba psicología, hace Ya, casi perfecto. 30 años o más de 30 años. Y empecé a practicar meditación, que era budista en ese entonces, meditación budista, budista tibetana, la primera que me acerqué, y empieza de manera muy como amable a incorporarse en mi vida, como ser el elemento central. Súper. ¿Sí? No me pasó eso, que a veces alguna gente cuenta que se sienta a meditar y como que escucha una voz, ¿sí? Claro, el Como que se llamado abre de el una cielo. En mi caso fue puro dolor de espalda, como que... Claro, una Y incomodidad. la pregunta es por qué seguía haciéndolo, si lo pasé incómodamente mal. No sé, había algo que me hizo seguir y entonces poco a poco empezó a transformarse como en el eje de mi vida profesional y personal. Después me separé y para mí fue muy importante tener esta herramienta para mantener Como para la sostenerte. regulación emocional de lo que Perfecto. significa manejar una separación, Sí, un la duelo. relación con mi hija, ¿no es cierto? Y entonces empecé a sentir que era una herramienta maravillosa y que habían dos opciones, o la guardas dentro de un cajón o la compartes con la mayor cantidad de gente que quizás a ti también te ha pasado algo parecido, como, Sí, por supuesto. O como sea, por este eso te lo sello de la preguntaba. gente que le gusta emprender y compartir, que es puro riesgo emprender. Totalmente. Puro Sí, riesgo, po. sabemos. Claro. Puro riesgo, o sea, en el fondo armar una consultora de mindfulness, cuando no se entendía ese término, ir a hablar con gente de empresas, de colegios, de salud, de esto, en realidad era una quijota, es Yo absolutamente. me gusta hablar de evangelización. Sí, Es como sí, es como que uno sí, estuviera hablando así sí, de sí, una cosa tenía de eso, absolutamente. totalmente. Y mira, ahora, solo un paréntesis, pero lo vas a entender, hace un par de años hice una formación de stand-up comedy. Porque Para tú ser siguiendo con esta lógica de difundir las prácticas de ya, meditación, pero más despeinadamente. En un bar, perfecto. hablar de la meditación, no tan como académicamente, que además calza un montón con el sello de este programa, ¿no es cierto? Que es como el conocimiento situado. Entonces, Exacto. yo armé una rutina cómica de lo que Qué significa buena. ofrecer en una empresa un taller para respirar. Es un Buenísimo. absurdo. Sí, claro, Es un taller totalmente. para respirar y hacer nada. No, A o eso me sea, dediqué. A eso me dediqué, Cami. no, está Empecé a buenísimo. armar un emprendimiento para hacer nada y éramos expertos. Porque como dice un maestro de meditación, esto es real, esto no es chiste, Chogyam Trungpa Rinpoche, un maestro budista, meditar se trata de hacer nada, pero dignamente. Oye, pero Y ahora me eso hace no más es cualquier sentido. cosa.
Totalmente. Aprender a hacer y estar ahí. Y entonces empecé con este emprendimiento, Puro Riesgo, 2014. Sigo. ¿Sí? Humanización de la salud, claro. O sea, ¿cómo se...? No puede estar en meditación. Claro, por Sí. eso. Y entonces se abre la posibilidad de armar un diplomado de mindfulness para profesionales de la salud. 2018. Ahí se conecta con la salud así Y ahí como... empezamos en 2019 a dictar este programa en la Universidad del Desarrollo y se llena. Y yo tengo el privilegio de ir acompañando a los alumnos que vienen todos del área de salud, la mayoría de salud pública, de distintas profesiones, durante 5 meses Buenísimo. incorporar prácticas de conciencia, de meditación, de estar más presente. Y eso tiene un beneficio increíble en la propia vida del profesional de la salud y la atención que brinda al otro. Totalmente. Entonces atiende, Esa es la base. entrena su atención, su calidad de vida, el ambiente familiar se ve beneficiado y la atención. El box no cambia, los 15 minutos no cambian, pero hay algo que cambia que es súper sustantivo. Es cómo estoy cuando estoy atendiendo. Sí. Y entonces eso empecé a experimentar, a ser testigo, de nuevo, conocimiento situado, no teoría, de lo transformador que es esto, específicamente hablando de salud. Viene el estallido y viene todo este como movimiento social, ¿no? Y a mí me empieza, de nuevo, esta como motivación interna que me hizo armar la consultora, otra motivación, otro llamado, otra motivación de llevarlo a salud pública, a políticas públicas. Claro. Porque es tal el impacto a bajo costo que, de nuevo, es como que ganas de transmitirlo a nivel de salud pública. Postulo un doctorado, que era políticas públicas, mindfulness y políticas públicas. No quedo en el doctorado porque es muy raro mindfulness y políticas públicas. Totalmente. Pero mira cómo es la vida, como se abre justo la posibilidad para llegar al Ministerio de Salud como asesor de salud mental y mindfulness. Y eso entonces como que fue un doctorado en tiempo real. Qué Aprender de políticas públicas con personas con nombre y apellido en la haciendo política. política pública. Exacto. Y ahí es como estas ventanas que se van abriendo cuando uno apuesta en la vida y corre riesgo. Es puro riesgo esto. De repente se abre la posibilidad y cruza como una motivación muy profunda que yo tenía de aportar y la ventana que se abre para llegar al ministerio y no hacer un doctorado académico. Perfecto. Entonces era como súper concreto la posibilidad de llevar esto al ámbito de salud pública. Claro. Llego el 2023, en marzo, me agarra como una ola, como un tsunami de entender la complejidad de una institución pública. Sí. Ahí de nuevo podemos pasar la rutina cómica. Hay otro... Por supuesto, hay otra rutina al respecto. Sí. ¿A qué vienes tú? A humanizar. A hacer nada. Claro, a enseñarle a hacer nada. A colaborar. Y de verdad es muy valioso verlo en rutina cómica porque es muy desafiante. No, absolutamente. Pero ahí me jugaron a favor 10 años de ser emprendedor. Tú comprendes lo que es ser emprendedor es puro obstáculo. Puro desafío y perseverar. Resiliencia, absolutamente. Entonces me agarra el tsunami y acá es como lo que dice el poema, lo que no te mata te da más vida. Sobreviví al tsunami y empecé como a mapear los distintos niveles de este buque grande público. Están las 2 subsecretarías, están los establecimientos, los hospitales, atención primaria. A todo esto son expertos en poner siglas. Claro, entonces tenéis que partir por aprenderte el diccionario de siglas. Además no son especialmente amigables, ni tan lógicas de entender. Pero ya llevaba 6 meses y empecé como a ver los distintos niveles que tiene todo este sistema, que en el fondo es como si uno dijera lo que se dice en teoría de políticas públicas, como ir viendo en concreto. Y ahí, en septiembre del 2023, es el primer Congreso de Humanización. Se realiza. Bien. ¿Sí? El 2024 fue el segundo. El 2023 se realiza el primero en septiembre en Temuco, en reconocimiento al Hospital de Temuco, que es el único en Chile que tiene un departamento de humanización. Y además ahí es el hito de lanzamiento de la Red Nacional de Humanización. Perfecto. Y de la Sociedad Chilena de Humanización Sociosanitaria, la SOCHIS.
que son como dos redes de instituciones, ¿no es cierto?, que empujan la humanización a nivel salud. Red de humanización, que es de establecimientos, y la SOCHIS, que es de personas. Y ahí viene este momentum, así como cuando eclosiona algo, porque veníamos de la pandemia y hay un surgimiento muy fuerte de retomar cualidades de trato por todo lo que pasó con la pandemia. Exacto. Y esto se canaliza en este congreso, voy yo, y se produce este cruce, de nuevo, entre estar en el momento adecuado, con la intención adecuada, las personas y en el lugar, ¿no es cierto? Y vuelvo con la tarea de hablarle a la ministra, a Jimena Aguilera, que acá hay algo latiendo muy, muy fuerte, y que lo que se requiere de la institucionalidad ministerial es que ayude a encauzar esto, porque esto está pasando. Me iba a pasar igual también. De hecho, estaba pasando en vivo y en directo, fuertemente en salud pública. Claro, y eso es súper importante decirlo, porque tú lo mencionaste hace un minuto, lo que pasó con la pandemia, ¿verdad? En el fondo, ahí la urgencia, el riesgo y la priorización de la emergencia, una de las consecuencias que tuvo es que en el fondo el trato y la dignidad de la atención de pronto perdió relevancia, porque obviamente lo más importante era salvar vidas también. Pues entonces, eso puso en retroceso incluso, o sea, desde la humanización del parto, que es la parte que yo conocí más, fue muy fuerte. O sea, se restringió el acompañamiento, se restringió la presencia del acompañante significativo, se volvieron a poner camas juntas, porque resulta que era importante tener más salas de aislamiento, entonces muchas salas que habían mejorado se desmejoraron para priorizar la segmentación de los enfermos, digamos, y eso fue durísimo. O sea, yo creo que hay muchos hospitales que hasta hoy en día no han logrado recuperar esos espacios de atención humanizada. Entonces, eso es tal cual lo que dice mucha gente en salud, que se produjo justamente lo que tú dices, un retroceso en cosas que se había avanzado. Piensa que estaba Hospital Amigo, que tenía normativas y se había avanzado. Y además de todo lo que dijiste de retroceso, se produjo otro como impacto en la salud mental de los trabajadores de la salud. Absolutamente, que es clave. Que es clave. Incluso lo que se habla como el daño moral, o sea, profesionales de la salud teniendo que decidir por personas o optando o no pudiendo dar tratamiento a personas con cáncer, por ejemplo, que ahora ha brotado fuertemente con tema de lista de espera porque había que priorizar. Entonces tú sabías que esta persona, ese cáncer se podía tratar. Exactamente. No había dónde y esa persona fallecía. Entonces, cosas fuertísimas. Sí, o sea, es brutal desde la salud mental y desde los trabajadores de la salud, mirando por el lado de los obstetras, aquí yo trato de ir haciendo el paralelo, esta sensación también de rechazar o poner en duda un poco, de cuestionar los deseos de las mujeres de nuevo. O sea, como fue tan fuerte el hecho de estar preocupados del riesgo que en el fondo quedaron con esa manera de hablar, esa manera de dirigirse, siendo que ya habíamos cuestionado años atrás esto y como que se retrocedió. O sea, y hoy día se está de a poco recuperando y como tú dices, claro, las cosas van a pasar igual. O sea, el movimiento de humanización del parto sigue, las recomendaciones de la OMS están ahí, Chile tenga o no tenga ley de parto humanizado, esto sigue avanzando y la demanda social está. Entonces, pero obviamente una política pública es una gran ayuda. O sea, y por eso cuando yo sé que tú existes en este mundo y sé que en el MinSal había un lugar donde se hablaba del concepto de humanización, yo dije, tenemos que conectarnos con esto de alguna manera. O sea, no puede ser que el parto humanizado vaya por una vía y la humanización de la salud vaya por otra, si estamos hablando del mismo tema. O sea, tal cual. Y ahí viene lo que podría ser como el segundo momento, que fue cuando nos conectamos. Exactamente. Es que la ministra Aguilera crea un equipo, se llama Equipo Asesor de la Autoridad, con 3 personas. Tengo de nuevo el privilegio de ser ahí el coordinador y de ser el orquestador de ir como convocando a distintas personas e instituciones que han venido desarrollando esfuerzos en la línea de humanización, porque ahí viene otro tema que es como la complejidad que tiene hablar de humanización, porque es algo
nuevo, pero nada nuevo. Es muy difícil de agarrar. Entonces, lo he dicho de muchas distintas maneras, como bien metafóricas. Hay una que es como esta historia cuando un pez joven le pregunta a un pez mayor que está buscando el océano. ¿Te sabes esa historia? Un pez A ver, otra vez está buscando dónde está el océano y el pez grande le dice, estás en el Estás en océano. él, claro. Y el pez joven se va frustrado porque no le respondió lo que quería. Entonces, humanización está muchas veces muy presente, Ujú. pero invisible. Claro. ¿Se entiende eso, no? O sea, ha sido muy persona dependiente de la persona en particular que decida hacer un gesto amable, compasivo, Claro, o de la persona que está a cargo del turno, decide que entre el familiar, ¿no es cierto? Pero miles de historias, o sea, esto Sí. que ingresen las mascotas, que alguien estuviera de acuerdo y sacaban esto me lo han dicho, y sacaban a la persona del estacionamiento para que viera a su perrito. Eso Exactamente. pasaba antes Sí. de lo formal. Y pasaba ese tiempo, y es bien interesante en la historia como ir pillando cuando se empieza a hablar, y fíjate que de los primeros temas que se toman como humanización es el parto humanizado, históricamente en Chile. Exacto. O sea, de salud. Está parto humanizado y está hospital amigo. Claro, que también tiene que ver con salud perinatal. Claro. También. Entonces, y está la ley de derechos y deberes, y de nuevo insisto, la primera etapa es muy difícil porque hay mucha gente que te dice que está trabajando en humanización hace tiempo, ¿cierto? Entonces ahí viene este desafío de invitar a colaborar, ¿no? Como a la gente que está trabajando empujando esto, que es como gente ayudar a visibilizar lo invisible. Y ahí yo daba otra definición, que es como, para mí hablar de humanización, yo decía, es hablar de esperanza, que es como la posibilidad, la esperanza de que se haga más visible y se le dé una gobernanza a esto que ya existe en muchos lugares. Entonces, el otro mantra era, no estamos inventando el hilo negro. Exacto. Ni la rueda. Eso es súper importante. Y ahí hay otro acto en eso que me tocó ser testigo de que mucha gente de salud se siente no vista y no reconocida en su trabajo. Totalmente. Entonces este gesto de reconocer lo que ya se hace en sí mismo ya es humanizar. Totalmente. Entonces vamos a aprender de la experiencia. Pero eso mismo es muy contralógico de una institución pública que está muy acostumbrada a ser muy vertical. Exacto. Dar la normativa. Y también de los trabajadores que están muy acostumbrados a que venga la normativa de cómo se hace. Normativa hay mucha. O sea, esto de saludar a la persona con nombre y apellido existe. Y está en todas las murallas hay un cartel que dice eso. Deberes y derechos y mucho antes de eso. Exactamente. Entonces la interrogante es, ¿por qué no movió la aguja? ¿No? Y esa es la segunda etapa, como a convocar. Oye, y una pregunta ahí, porque cuando, al menos cuando yo empecé en esto, y hablamos, como tú dices, el concepto de parto humanizado, no es que lo inventamos hace 5 años ni hace 16 tampoco, o sea, viene de hace más de 30, 50 años en Chile, 40, 50 años y en el mundo mucho más. Pero uno de los obstáculos que nos encontramos nosotros era que cuando hablábamos de humanizar la atención del parto, habían personas que se molestaban, en este caso profesionales, de hecho lo hemos contado en alguna columna anterior, que se molestaban porque decían, bueno, es que nosotros somos humanos dando atención a humanos, entonces ¿por qué nos hablan de humanizar? Y ahí como que tuvimos que empezar a cambiar el lenguaje, decir, bueno, hablamos de respeto, chuta, pero si digo parto respetado, le estoy diciendo a los que no... no respetuoso, y es toda una discusión que todavía está. ¿Ustedes se enfrentaron un poco a esa misma dicotomía? Sí, es parte de los... ¿Y cómo la enfrentaron? Porque no sé si es la misma estrategia que hemos tenido nosotros por este lado. Lo que yo hice desde el 2024 a todo el 2024-2025, ¿no es cierto?, fue una actitud de invitar. Perfecto. Tenía la ventaja de que yo era nuevo en el ministerio y entonces tenía clarísimo que yo no estaba inventando la rueda, pero sí era súper importante ayudar a convocar. Y eso no es tan común. Claro, porque es la norma tal. Claro, y es como hacer una cosa, un trabajo colaborativo, pero de verdad colaborativo, que en este caso implicaba mucho traer el conocimiento, de nuevo volvemos al conocimiento situado, era lo que estaba pasando en hospitales.
No, pero no era poner una capa de teoría Que ahí de... viene como la teoría más lo respalda, que los cambios vienen como de abajo hacia arriba, ¿no? Totalmente. Y es como lo que ya está pasando. Sí, po. El hospital de Villarrica, ¿no? Era muy, muy antiguo. Sí. Entonces, convocar, Por eso, o sea, más de 50 años. se pasaba que a mí, claro, cuando me preguntaban cómo estaba coordinando esto, cuáles son las normativas, yo decía, vamos a hacerlo distinto. Vamos a invitar a la gente de acá, que lleva un montón de años, y te va a compartir cómo lo hizo. Mm. Entonces, la gente de Temuco se reunía con la gente de Coquimbo, de Atacama, entonces tú escuchabas que hicieron esto en un hospital público en la Araucanía, y tú que estabas ahí en Coquimbo, en Atacama, en Viña, decías, wow, entonces también lo podemos hacer nosotros. Por supuesto. Y ahí se movía distinto. Y por eso se empezó a mover desde como desde otra energía, Claro, era más exacto. inspirarse. Sí. ¿Sí? Más que evangelizar, incluso es inspirar, porque mira, lo están haciendo acá, lo están Tienes haciendo allá, razón, lo están claro. haciendo acá, y es como entonces también podemos. Mm. Y eso empezó a mover, yo diría esto como de la inspiración. Y entonces empezamos a generar muchas redes Sí. de compartir información. Y ahí en ese entonces llegaste tú con la idea de hacer un piloto, ¿no es cierto? Y ahí pasaba esto que yo te decía, déjame mapear dónde es el lugar y el momento El mejor más lugar. adecuado para que lo que tú haces tenga el impacto. Claro. Y eso fue porque- esperar, es la paciencia que implica. Absolutamente. No Hasta que de había repente, otra. ¡pum! Y salió fácil. Sí. Y- Porque, como para contar un poquito y poner en contexto, bueno, claro, Hume es una empresa que nace para diseñar soluciones, partimos con el equipamiento, pero llega un momento en esta historia y que se conecta un montón con todo lo que estamos conversando, que claro, podemos cambiar los espacios, podemos mejorar el lugar donde atendemos los partos, podemos poner una silla, un método no farmacológico, pero si no intervenimos realmente con lo Sí. que es la organización, las personas, el ambiente laboral en el que se desarrollan las actividades de atención de salud, es muy difícil que las cosas cambien o que se sostengan los cambios, porque de pronto llega alguien con la inspiración, como tú dices, y con todas las ganas, y implementa y consigue que les hagan a lo mejor un curso y están todos bien, pero se cambia la jefatura y se desarma todo. Ujú. Entonces, en algún momento, desde HUM también dijimos, bueno, necesitamos diseñar una herramienta de gestión que le permita a la institución no solamente ver qué pasa con su equipamiento, sino que hacer un análisis completo, 360 le llamamos, Claro. a esta institución para ver cómo Claro. están las personas, cómo está la organización, cómo están los liderazgos, cómo están los equipamientos, la infraestructura efectivamente, cómo están los protocolos y cómo está funcionando efectivamente el personal, pero no solamente desde las competencias, sino que también de su salud mental, para poder disponerse, cómo está la satisfacción usuaria, que es algo que de pronto es súper... Solo se mira la satisfacción usuaria, pero tú cuando miras la satisfacción usuaria Claro. combinada con todos estos otros factores, te da una mirada. Por lo tanto, habíamos diseñado un modelo de diagnóstico que se llama modelo CARE, o CARE en realidad, que es como una sigla, que tiene que ver con las capacidades, las actitudes, los recursos y la infraestructura. Y ese modelo queríamos aplicarlo en algún hospital real, justamente como para que no quedara esto como una teoría, sino que efectivamente para aplicarlo. Y ahí, gracias a la intervención tuya, pudimos aplicarlo en el Hospital Padre Hurtado. En el Hospital Padre Hurtado. Es que ahí justamente, y yo pude ver que lo que ustedes ofrecían era una mirada sistémica, ¿no es cierto? Y entonces ese era el gran aporte. Entonces aprovecho de recomendarlo, que es una intervención de primer nivel, lo que ustedes hacen, que es completa, la mirada completa, y mucho el concepto de innovación y diseño, que es Sí, po. mucho más que la acción específica, más macro. Y eso lo Exacto. encuentro tremendamente interesante y resuena un montón, como con la mirada más macro. Y después esta cosa se va moviendo hacia generar un plan nacional de humanización que tiene una definición consensuada, entendiendo por humanización un enfoque que tiene la mirada 360 de toda la organización. Y esto Perfecto. es distinto. Y entonces, ya que tiene eso, que tiene un modelo de gobernanza y que tiene buenas prácticas. ¿Sí? Súper. Y en esta maduración de estos 2 años de escuchar tantas buenas experiencias, de convocar tantas redes, voy llegando como a la
conceptualización, digamos así, o el entendimiento de que la humanización tiene que ser entendido como un enfoque de gestión. Tiene distintas capas, ¿no? Como un enfoque de gestión. ¿Y qué quiere decir eso? Es cómo organizamos las distintas áreas del establecimiento poniendo a la persona al centro. Y eso es muy parecido a hablar de innovación. Estupendo, claro, totalmente. Entonces, es de verdad que la persona está al centro de los procesos. Y ahí está la esperanza o la oportunidad como enfoque de gestión que haga conversar los datos que hay en satisfacción usuaria, con reclamos, con capacitación, con comunicaciones, que normalmente, por defecto, suele funcionar muy fragmentado. Yo tiendo a pensar que es como hay una visión instaurada de la persona fragmentada, que está partes, ¿no es cierto? Y el especialista del estómago o en el de la rodilla y eso, y la espiritualidad queda más lejos y la salud mental también. Entonces eso obviamente se replica en la manera de gestionar las organizaciones, que es muy, muy fragmentado, y a nivel central también, ¿no? Como que no dialogan distintas áreas. Y esa yo veo que es como el siguiente paso, si se pudiera decir así, como de maduración conceptual o de gestión, entender la humanización no solo como acciones. Totalmente. Porque en cierto nivel sí, son muchas acciones. Pero en otro nivel más macro, digamos, necesitan tener una mirada sistémica que los agrupe y una gobernanza. Y ese yo diría que es el punto distintivo, como la joyita del plan, que es cómo dejar instaurado un modelo que por definición tiene que ser flexible y convocante, y no una regla de paso 1, paso 2, paso 3. Claro, no es una norma. Pero te fijas que es muy desafiante, Sí, porque totalmente. la lógica ministerial es generar eso. Entonces el desafío es cómo generas algo distinto, que sea flexible y liviano también. Oye, y a mí me llama mucho la atención y creo que esta instancia es súper buena para informar que producto de todo el trabajo que empezó a hacer el ministerio, empezaron a haber encargados de humanización como por ¿cómo se llaman? ¿Servicios de salud? Por servicios de salud. Sí. Claro, entonces estas personas estaban a cargo de varios establecimientos, tanto APS como hospitales, y de alguna manera ayudaban a conectar todas las iniciativas que se generaban desde ahí. ¿Eso continúa? ¿Sigue? ¿Cómo va? Efectivamente, ahí, siguiendo con esta idea de cómo ir armando algo flexible y que le dé gobernanza, fuimos convocando, porque se fue transmitiendo el boca a boca, la inspiración. Sí, claro. Entonces, muchos hospitales crearon equipos de humanización sin que existiera una normativa. Y servicios de salud, hay algunos que ya están bastante avanzados, maduros, y otros que están porque se corrió la voz empezando a armarse. Y ahí lo que yo hice fue invitar a conectarnos, como armar una red con equipos de humanización de servicios de salud. Hay 29 en el país. Llegamos a tener a 20 en estas reuniones. Buenísimo. Cuente cómo lo hizo el Servicio Metropolitano. Exacto, y el de acá escuchaba. Y entonces da un espacio formal de transferencia de buenas prácticas. Absolutamente. Y esa red quedó instalada. Entonces, un punto importante de que el plan nacional fuera, porque fue firmado por todas las autoridades, es que quedó muy claro que en esta etapa no requiere más presupuesto ni más dotación. Pero que eso es clave. Sí, porque si no todo normalmente el tope es que no hay presupuesto. Exacto. No Lo sale que me porque tocó ver en muchos hospitales es que no era un tema de presupuesto, sino que pensar de otra manera. Sentarnos en la mesa los que vemos a la persona. En Temuco en el hospital de Temuco, un ejemplo maravilloso que es el Comité de Cuidados Paliativos Perinatales, justamente, que después de varios años juntaron a todos los profesionales que van a trabajar con una mujer que va a tener un parto que no va a llegar a nacimiento o que van a hacer pronto. Y todo el equipo lo aborda de manera integral en el fondo. Y preventivo. Esto tú lo vas a entender perfecto, que es como le dicen esta información y dice, está todo el equipo acá y queremos acompañarte. ¿Qué quieres hacer cuando nazca el bebé? Que fallezca en tu casa, que fallezca acá, quieres tener acompañamiento espiritual, quién quieres que toma de decisiones, autonomía, saber lo que pasa. Porque cuando ocurre, ya nos preparamos. Entonces no tenemos que improvisar, no se dispara el cortisol, bla, 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 bla. Y eso es beneficio para todo el sistema. Ese es un ejemplo que puede ser en esa situación particular, pero un montón de otras atenciones de salud. Ya, entonces, en esta etapa,
es reordenar las piezas. Lo que tú dijiste al principio, que no es hacer las cosas Más. diferentes o más, sino que mejor. Hacer mejor las cosas. Porque hay mucha información Sí, que se levanta de cuestionarios, cruzarla. Y eso, el plan, quedó listo y no alcanzó a ser lanzado. Y esto es súper importante. Sí, súper importante. Es súper importante que no alcance a ser lanzado. que Y sí. yo lo considero también un síntoma de que esta temática es periférica. Porque estamos empujando esto, ¿no es cierto? Estamos empujándolo un poco en los márgenes. Sí. Eso no significa abandonar el impulso, No. pero es un juicio de realidad. O sea, en el fondo. O sea, y además que es comprender en qué situación estamos como para poder apoyar también Exacto. y empujar desde ahí. Porque Exacto. cuando tú empujas creyendo que estás en el centro de la problemática, Claro. de alguna manera no definís Claro. estratégicamente. O sea, Claro. eso que tú decías Claro. de la gestión, a mí me gusta llamarlo como que la humanización se tiene que meter en la estrategia de la institución, en la estrategia del diseño de los cuidados. Porque si no, es una, como dices tú, es de buena voluntad. O Sí. sea, no, que cuando estaba el doctor no sé cuánto, Sí. teníamos unas prácticas hermosas y ahora que ya no está, bueno, Sí. ya no se sigue haciendo. Entonces, pucha, podríamos conversar horas. Pero creo que es lo que pasa con las innovaciones. Sí, que claro. Toma tiempo. Y hay que sostenerlas. Las transformaciones toman tiempo. Sí, po. Y está súper documentado. Entonces, no hay que frustrarse. Es un dato de la causa. Y lo que me ha transmitido la gente es que los equipos siguen funcionando. Sí, por Que supuesto. eso es algo muy esperanzador, ¿no es cierto? Porque estamos intentando que las cosas se hagan de una manera diferente y el sistema está acostumbrado a una manera. Entonces, eso, bueno, requiere estrategia, paciencia y perseverancia. Sí, pues, y Como convencimiento. cualquier O sea, proceso de finalmente eso es súper bonito porque igual que pasa con la humanización del parto, hay profesionales que al inicio de este proceso parten porque el director lo mandó, porque me encargaron hacerlo, porque me asignaron Sí. al tema, o hasta por, comillas, capear clase, que de repente hay alguno que te dice, no, me metí porque Sí. caché que así podía evitar no sé qué, entonces mejor Sí. me meto a esto. Pero de pronto hay personas que en esa puerta de atrás, que entran como por la puerta de atrás, terminan inspirándose en este tema y finalmente comprometiéndose más allá de que la política esté, de que el doctor Sí. no sé cuánto esté, pero la problemática es que cuando pasa eso, sigue dependiendo de las personas. Entonces, Sí. por eso Sí. es súper importante el cómo continuamos y cómo seguimos adelante con esto, Sí. que sabemos que no se firmó, pero que es clave para poder seguir implementando y sosteniendo las políticas que Sí. ya habían avanzado. Dicho todo lo anterior, yo estoy seguro que va a ser lanzado Ujú. el plan. Eso, tome lo que tome, digamos. En algún momento. Sí, claro, eso seguro. Y lo que no alcancé a terminar la idea justamente era lo de gobernanza. No, porque a mí se me fue la idea. Que lo de gobernanza, cómo hacer algo flexible, es justamente lo que tú dijiste antes, que en los servicios de salud vaya quedando alguien con horas protegidas a cargo de orquestar el tema. Totalmente. Y que conecte lo que pasa en los hospitales, ¿no? Sí. Y eso es lo que pasaba cuando se estaban autoorganizando. Y a nivel ministerial, que haya alguien a cargo que cumpla las funciones que yo cumplía, que era a nivel del gabinete ministerial, Exacto. que tenga el panorama completo. Y acá yo defendí un montón este punto, que era no bajarlo a un departamento, porque si no iba a quedar encuadrado en un departamento, y entonces iba a tener roces con otro departamento y otro departamento y otro departamento. Hay una frase que yo aprendí una vez de un profe, que es que si en una organización hay un departamento de innovación, quiere decir que no hay innovación en esta organización. Claro, exactamente. Tiene que ser algo flexible Sí, totalmente. y como que alguien que mueva esto muy transversalmente, que mueva la pelota. Sí, No que se quede en un campo específico. sí, eso Y es eso muy importante. tomaron ese punto Ujú. y eso es lo que se sugiere de gobernanza. Pero igual fíjate que el desafío, cómo hacer cosas más flexibles en instituciones que son no tan flexibles. Claro, Así que porque por eso esto continuará y los motivados continuaremos. Y seguro que va a ser ahí vamos. va a ser oficializado el plan, pero eso tampoco va a cambiar Por del supuesto. todo, pero va a ser muy importante. Sí, pues, Porque va a reconocer el trabajo de todos los que levantaron esto. Oye, y una pregunta en relación justamente a eso, porque a mí me queda claro, o sea, yo estoy justamente
trabajando como en ver cómo podemos incorporar en la salud pública estas soluciones, las soluciones que diseño, los conceptos que estamos trabajando. Pero resulta que también está la salud privada, por un lado, que me encantaría saber cuál es tu visión de cómo se incorpora esto en la salud privada, porque hoy día incluso hay mujeres que no teniendo gran cantidad de recursos se van a la salud privada pensando que eso les va a asegurar una atención humanizada. Entonces, por un lado, ¿cómo se suma o cuál es la estrategia para sumar a la... Ya. Y lo otro es como los privados, que en este caso yo soy como un bicho raro, o sea, como una empresa, Sí. pero que de alguna manera detrás de la empresa hay un corazón activista en el que quiero estar, quiero participar. Entonces, ¿cómo nos sumamos también a esto para poder colaborar a que sigan avanzando los cambios? Sí, tomó más tiempo orquestar la figura pública por la complejidad que tiene y porque, no sé, el 80% de la población se tiende ahí. Pero al final del 2025 convoqué a una red de clínicas privadas o actores privados Excelente. que están impulsando iniciativas de humanización. Teníamos Maravilloso. 10 clínicas Ah, pero es en la misma, no, súper representativa, en la misma página todos. Y esto mismo, un poco más avanzado, un poco menos avanzado en áreas de cuidado o en áreas de recursos humanos o áreas de experiencia de la persona, ¿no es cierto? Y transmitiendo la misma marco. Y de hecho, esta red sumó una palabra a la definición que me pareció súper clave, que la humanización también aporta eficiencia en recursos, porque resuelves con todos los que están ahí mirando al elefante, ¿no? Exactamente. Y la otra pregunta, ¿cómo aportar? Bueno, están las redes, la red de humanización, ahí podrían entrar ustedes como establecimiento. Pero si es que no están. No, pues no estamos. Ya, dale. Ya. Sí. Anoto. Hay una jornada en agosto, en Valdivia. Tenemos que estar entonces ahí. Por ejemplo. Ya, lo voy Y en a... octubre el congreso. el congreso, que ya sería el cuarto. En Perfecto. octubre, en el Hospital de Rancagua. Y en agosto es de la red, una jornada que lo organiza en Valdivia. No, maravilloso. Yo creo que hay que seguir impulsando las iniciativas y sobre todo difundiendo. O sea, porque algo súper importante que tuvo el conocerte para mí fue el saber que los que estamos avanzando en esto no estamos solos tampoco. Eso sí. O sea, que tú sabes que hay una red con la que podéis contar y a lo mejor que puedes conectar el trabajo, de alguna manera se puede avanzar también. Así que bueno, en honor al tiempo, porque ya estamos, no sé cuánto rato íbamos conversando, pero ha estado súper entretenido. ¿Tú crees que es posible avanzar en algo así como un estándar de humanización finalmente? Como que es posible estandarizarla, que es posible dar estas normas, como decíamos antes, de humanización, que sean cumplibles o... Es muy probable, ¿Ya? es muy probable que la temática madure hacia allá. Perfecto. Dicho eso, hay otra cosa que quiero agregar, que es que, mira, los cambios sociales en las organizaciones no ocurren por las buenas intenciones de quienes lo están empujando, sino porque viene algo que te aplasta y produce el cambio. Había un meme que circulaba en la época de la pandemia, que es que ¿quién empujó la transformación digital en tu organización? No sé si lo viste. ¿Quién impulsó la transformación digital en tu organización? ¿El gerente general, el gerente TI o la pandemia? La pandemia. Pero las capacidades estaban. Sí, siempre estuvieron. Y poder trabajar teletrabajo se podía antes. Sí. Vino la pandemia, ¡pum! Lo que yo creo que va a pasar es que la irrupción de la inteligencia artificial va a ser un tsunami tan grande que va a mover la organización a hablar de humanización. Mira, me gustó la perspectiva, porque además la inteligencia artificial, o sea, humanización no se habla, pero la inteligencia artificial está... Claro, pero la inteligencia artificial va a resolver muchísimas cosas técnicas y va a dejar un espacio para hablar de humanización. O sea, es como la inteligencia artificial no te puede mirar a los ojos, no te puede tomar la mano. Sí, pero sí puedes hacer muchísimo. Puedes tener información de todas las estadísticas. Para que tengas tiempo para tomar la mano, para mirar a los ojos y para estar... Yo hipotetizo que para allá va el próximo cambio. No, totalmente. Bueno, no sé si quieres dejar algún mensajito. Muchas gracias. Esta conversa ha estado súper buena. Espero que haya haber transmitido la esperanza
de que los cambios van paso a paso y que seguimos empujándolo, sobre todo desde el corazón. Así que eso. Sí, totalmente. Y lo importante también es cuidar a las personas que hacemos salud, a las personas Sí, que estamos trabajando por esto también, que nos cuidemos entre nosotros finalmente, porque la humanización tiene que partir por la casa, como cualquier conducta y cualquier ánimo. Así que, bueno, gracias a Bruno, gracias también a la revista, a esta instancia de revista de registro crítico, perdón, que nos da el espacio para poder conversar y para poder compartir también estos temas. Así que sí. queda la pregunta. Seguimos conversando. Muchas gracias. Muchas gracias.